Muy bien. Comenzamos. Habíamos quedado en la página 31 del capítulo 2 y habíamos llegado hasta las características del Hunyuan-Chi y es lo que teníamos que ya abrir. Entonces, empiezo con la lectura. Enlistada a continuación están las características generales de un amplio espectro del Hunyuan-Chi. Las características más específicas del Hunyuan-Chi humano y de Yi-Yuan-Ti serán tratadas en los capítulos de Hunyuan-Chi humano y la teoría de la conciencia. El Hunyuan-Chi 1. El Hunyuan-Chi se reúne y se dispersa. El Hunyuan-Chi de todos los niveles se reúne y se dispersa. Si suficiente Hunyuan-Chi se reúne, entonces su densidad aumentará y se convertirá en una forma visible, bajo las condiciones correctas. Si la materia visible puede de la misma manera dispersarse en Hunyuan-Chi invisible. Estos son procesos naturales y espontáneos que suceden por la interacción universal de todo cuanto existe. Todo lo que tiene vida atraviesa por un proceso transformativo a cada momento. La teoría humana puede afectar este proceso e influenciar la manera en la que el Hunyuan-Chi se reúne y se dispersa dentro del cuerpo humano. Cuando la conciencia se conecta con el Chi y se enfoca en una parte del cuerpo, el Chi la seguirá y se reunirá en esa parte, incluso cambiando la materia visible. También, cuando la gente usa la conciencia para penetrar la materia visible, un movimiento hacia afuera de esa conciencia puede causar que la materia se disperse y cambie a chi invisible. En esta última oración es lo que hacen los maestros cuando hacen sanación, que en los tumores dicen se abre, se hace invisible, que lo vemos, que nos explica muy lindo Rebeca, la maestra Fan, que dice que uno tiene que percibir lo que se abre, que se hace invisible y que desaparece. Cualquier tipo de enfermedad, masas, ¿sí? Entonces a eso también se refiere, ¿no? De ir penetrando con la conciencia cada vez más profundo, a abrir, se abre, se hace invisible. 2. Hunyuan-Chi es una completud. Todos los niveles de Hunyuan-Chi representan las características de completud de la sustancia. El siguiente capítulo, la teoría de la completud, desarrolla esto en detalle. 3. La distribución del Hunyuan-Chi. El Hunyuan-Chi original está distribuido por todo el espacio. Es la primera sustancia a partir de la cual todo se forma y cambia como cambia todo en el universo. El Hunyuan-Chi de todo cuanto existe, cuando se condensa en materia visible, permeará la materia desde dentro hacia afuera con la densidad del campo de Chi externo disminuyendo mientras más se aleja de la materia. El Hunyuan-Chi dentro de la materia estará distribuido de acuerdo con la estructura de la materia, aunque en general más Hunyuan-Chi se reúne en el centro que en la superficie. 4. Hunyuan-Chi almacena información. El Hunyuan-Chi original y el Hunyuan-Chi material son ambos capaces de almacenar información. Cuando usamos la mente, por ejemplo, para reunir o dispersar Hunyuan-Chi en su lugar, o si hay un conflicto en ese lugar, una persona sensible puede sentir aún
Después, la información de la actividad de la conciencia previa, ya que es grabada en el campo de chi del espacio. 5. La compatibilidad universal del Hunyuan Chi. El Hunyuan Chi es compatible a través de todos sus niveles. El Hunyuan Chi de una sustancia de más bajo nivel puede penetrar el Hunyuan Chi de otra sustancia de alto nivel libremente, de más alto nivel libremente. El Hunyuan Chi original es el Hunyuan Chi primigenio del universo. Puede pasar a través de todos los niveles de la materia, todos los niveles de Hunyuan Chi, y es la base original que todo Hunyuan Chi. Los seres vivos se llenan de vitalidad cuando lo experimentan conscientemente. La actividad de la conciencia humana, siendo la actividad sistemática del Hunyuan Chi del cerebro en la forma de Yi Yuan Ti, puede también atravesar el Hunyuan Chi de todos los niveles. El ser humano puede, por lo tanto, usar la conciencia para fusionarse con distintos niveles de Hunyuan Chi y puede reunirlo y usarlo en sus propios cuerpos. Algo hasta aquí, qué fuerte, qué lindo. Antes de que sigamos vamos a hacer un ejercicio, pero me gustaría escucharlo a ustedes si alguien tiene algo para aportar. Bien. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer por un ratito, para integrar esta información, vamos a hacer abrir y cerrar con la conciencia. Vamos a enfocarnos en un punto interno muy profundo del Dantien bajo. Nos sentamos derechitos, sentimos la planta de los pies en contacto con la tierra. No tratamos de recordar nada de lo que hemos leído. Solamente nos mantenemos como en un punto cero y dejamos que esa información nos permee y vaya trabajando. Ahora vamos a experimentar ese movimiento, ¿sí? De trascender nuestro estado de materia, unirnos con el universo y volver ratito, respirar en el Dantien bajo, bajar. Visualizamos un punto profundo al interior del Dantien bajo, un punto imaginario muy profundo, como si fuese tan profundo como un océano. Voy a ir conectando con el movimiento de abrir y cerrar. No tan solo con el movimiento físico que se da de abrir y cerrar con la respiración, sino con el movimiento de observamos con la conciencia el movimiento que se da de ir trascendiendo los límites del cuerpo e ir uniéndome con todo. Dejamos la mente de lado y solo percibimos. Esto que está sucediendo todo el tiempo.
Bien. Abrimos los ojos y seguimos. Sección 2. La teoría del Junhua. La teoría del Junhua se ocupa de las leyes generales del movimiento de la materia y de la transformación, que forman una completud Junyuan. Esto incluye dos partes: la teoría del Junhua de la materia y la teoría del espacio, del tiempo-espacio. Primero abre la teoría del Junhua de la materia. La teoría del Hunyuan Chi ha afirmado, ya que cada cosa no es del todo una sola cosa, sino una completud formada por el Junhua, fusión y transformación de dos o más sustancias. La formación de cada cosa tiene sus propios procesos de Junhua, en donde cada cosa aún sigue experimentando un continuo Junhua con el mundo exterior, aún después de que se ha formado. Me detengo acá. Lo que hicimos nosotros recién, el ejercicio de abrir y cerrar y ir percibiendo, es justamente esto que está diciendo, ¿no? Que es una completud, somos una completud formada por un Junhua de fusión y transformación de dos o más sustancias, la cual estamos en continuo cambio con todo lo que nos rodea. Hemos hecho con ese ejercicio simple que cada vez se pone más profundo mientras que uno pasa más tiempo haciendo ese ejercicio, porque se va abriendo esas habilidades, ¿sí? Esa habilidad paranormal de ir percibiéndonos. Y podemos ir percibiendo el medio con el que estamos y con el que estamos intercambiando información. Y nos damos cuenta que es continuo, ¿sí? No es una materia rígida que está ahí y no pasa nada. Dado que todo evolucionó a partir del Hunyuan Chi original y experimenta una nueva evolución a partir de este contexto. La estructura del tiempo y el espacio en el universo cambia constantemente. La pregunta es, ¿cómo cambian los objetos? ¿Cuál es su patrón de movimiento? En el proceso de su transformación, Junhua con otra sustancia, una completud Hunyuan tiene 4 patrones básicos de movimiento que se enlistan a continuación: abrir y cerrar, reunir y dispersar, salir y entrar y transformar. Ahora también vamos a volver a repetir el mismo ejercicio para experimentar los movimientos, para observarlos, los vamos a observar. 1. Abrir y cerrar. Este es el patrón de movimiento más básico de todas las completudes Hunyuan. Los siguientes movimientos tienen todos su base en abrir y cerrar. Abrir se refiere a la interfaz de la materia con el Hunyuan Chi abriendo hacia afuera. Cerrar se refiere a la interfaz con el Hunyuan Chi cerrando hacia adentro. La interfaz aquí incluye la superficie de la materia, pero también se refiere a interfaces internas. Reunir y dispersar. Cuando el Hunyuan Chi se reúne, incrementa en densidad y en un cierto nivel cambiará a una forma física. Con el movimiento de dispersión, la densidad del chi decrecerá a un cierto nivel y la forma material cambiará a chi invisible. Salir y entrar. Cuando el Hunyuan Chi sale, lo hace desde dentro
de los límites interiores de la materia. Esto se basa en los movimientos previos de abrir y dispersar. Cuando el Hunyuan Chi entra, lo hace desde afuera de los límites de la sustancia, basados en los movimientos previos de cerrar y reunir. Transformar. La transformación del Hunyuan Chi es causada por los movimientos de abrir, cerrar, reunir, dispersar, entrar, salir. Este es el proceso por el cual una sustancia cambia. En la transformación, la estructura del tiempo-espacio de la materia se rehace, lo cual quiere decir que la información de la materia es cambiada, causando en una cierta masa crítica una transformación esencial en el Hunyuan Chi y por lo tanto lo rehace, lo recrea nuevo, con nuevas características. A mí me gustaría que ustedes prueben en algún momento, cuando experimenten un bloqueo en sus cuerpos físicos, como puede ser un dolor de panza, como puede ser un dolor de cabeza, un dolor, un bloqueo en alguna parte de su cuerpo, que utilicen esto que estamos aprendiendo ahora con Wei, de ir profundo al interior, observar lo más profundo, como hicimos recién que observamos un punto imaginario al interior del Dantien bajo, profundo como lo profundo que uno puede entrar a un océano y abrir, ¿sí? Cuando les pase algo, yo esto lo he probado, se abre tanto, ¿sí? O sea, uno va tan profundo y es como que te fusionas. Ahora les voy a contar algo. Te fusionas con eso y lo abrís. Creo que fue el tercer día que de la traducción de Wei, que me picó una araña justo antes de empezar a traducir. Disculpen. Y quería traducir. Me había picado fuerte. Mientras estaba traduciendo, con mi mente, con la conciencia, entré profundo ahí, iba abriendo, ¿sí? Profundo, iba abriendo. Es como que fue un momento que es como que asimilas o podés asimilar un dolor y transmutarlo, por eso es que el último paso es transformar, pero siempre abriendo y cerrando, siempre cambiando, pero yendo profundo a ese lugar, profundo, abriendo. Y llega un momento en que se transforma a un chi bueno, digamos, ¿sí? El Hunyuan Chi va transformando. Y fue una sensación que yo dije, ya está, pero fue como una sensación del veneno, como si lo hubiera asimilado, como si lo hubiera digerido, como si se transformó. Entonces, estos movimientos de energía, ¿sí? De abrir, cerrar, reunir, dispersar, salir y entrar, que en realidad es lo mismo, estamos abriendo, cerrando, trabajando, es algo que debemos ponerle mucha atención porque es como la base de todo, ¿sí? La base de todo para poder ir transformando, ¿sí? E ir abriendo esas percepciones para poder trabajar según el segundo sistema de vida, ¿sí? Por las habilidades paranormales. Entonces, con esto uno puede lograr muchas cosas, ¿sí? Entonces ahí poner atención. ¿Alguien quiere decir algo? Antes de que sigamos, tiene una explicación antes de seguir. ¿Seguimos? ¿Sí? De todos estos movimientos, abrir, cerrar es el patrón fundamental. Reunir, dispersar y salir, entrar, ambos suceden cuando abrimos y cerramos. Dispersar es un corolario esencial de abrir. Reunir,
sigue naturalmente a cerrar. De la misma manera, cuando el chi se deja salir, el abrir y el dispersar estarán juntos. Y cuando el chi se lleva adentro, el reunir y el cerrar estarán juntos. La transformación es el propósito fundamental de todos estos movimientos y el proceso por el cual una cosa nueva es producida. Todos los movimientos causan hasta cierto grado una transformación. Este grado podrá variar entre diversos niveles de materia y de Hunyuan Chi. El Hunyuan Chi, con Z, Chi, por ejemplo, además del efecto de la transformación, tiene solo el patrón de movimiento de abrir y cerrar. Cuando abrió, el Hunyuan Chi original emergió de él y se transformó. Y el movimiento de cerrar solo ocurrirá cuando todo cuanto existe regrese de nuevo al Hunyuan Chi. El nacimiento y la muerte del universo es abrir, cerrar del Hunyuan Chi con Z. En el nivel del Hunyuan Chi original, el contenido de la transformación aumenta. Porque ahora, cuando dos patrones de movimiento, abrir, cerrar y reunir y dispersar, ahora aumentan dos patrones de movimiento, abrir, cerrar, reunir, dispersar. Y cuando el Hunyuan Chi original se reúne en un estado de energía densa, forma adicionalmente el Chi material, que se estabiliza en la forma de su correspondiente Hunyuan Chi, Ti con T. De modo que al nivel de la materia existen todos los patrones de movimiento: abrir, cerrar, reunir, dispersar, entrar, salir, y el efecto de la transformación. Las sustancias inorgánicas son diferentes. El proceso de Junhua permanece escondido dentro de ellas. Y mientras que también ocurre en grados, un Junhua completamente transformativo solo ocurre cuando se fusionan con otras sustancias. La vida orgánica, en contraste, experimenta una actividad del Junhua, del Hunyuan Chi, a cada movimiento. Al tener constantemente procesos de apertura y cierre, reunión, dispersión y salida y entrada, las actividades Junhua ocurren tanto dentro como afuera de la completud Hunyuan, mientras se fusionan y transforman con el Hunyuan Chi externo. Muy bien. Antes de seguir Junhua a nivel de la materia, ¿alguien quiere decir algo? Aquí, con esto de hola Guille, bienvenido. Hola Lu, ¿cómo están? Hola a todos. Bien, hola. Bien. ¿Por qué página están, perdón? Estamos en la 34 ahora. Ok, gracias, perdón. No, por favor. Bien. En la parte de Junhua del libro de inglés, en esta parte hace un hincapié que cuando necesitamos realmente transformar, es importante es más importante el dispersar que el reunir. O sea, es necesario que abramos, el resto pasa, ¿sí? Porque hay un momento que, como todo, si respiramos, y lo mismo va a entrar de aire. Entonces, ponerle mucho hincapié al abrir, ¿sí? Al dispersar, cuando realmente necesitamos una transformación importante. Eso es lo que dice en una parte del libro de inglés de estos puntos, que me pareció, ¿se sobreentiende? Sí.
pero que está bueno, ¿sí? Lo mismo cuando yo siento que que me falta el aire y necesito, es una pavada, ¿no? Porque uno necesita entrar más aire, oxigenarse más y uno, ¿qué es lo primero? Es obvio que necesitamos inhalar mucho, ¿sí? Entonces, cuando necesito una transformación importante, prestarle atención a abrir, a la apertura, a la expansión, ¿sí? Para que se dé una gran transformación. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguien tiene ganas de seguir leyendo o sigo leyendo yo? Como ustedes quieran. Sí, si quieres, léelo. Dale, gracias. Junhua en el nivel de la materia. Todo cambio en la materia es causado por el Junhua del Hunyuan Chi de la materia. Esto ocurre en dos patrones, ya sea que materias simples se transformen, Junhua, en materia más compleja, o materias complejas se transformen, Junhua, en materia más simple. Pareciera como si el Junhua fuera un cambio entre materias, pero el proceso es uno en el que lo visible y lo invisible cambian el uno en el otro. Durante un proceso de Junhua, las características de una sustancia cambian y una nueva completud se forma. Mientras esto sucede, algunos materiales desaparecen y otros aparecen. En la teoría del Junhua, esto no es una simple reacción química, sino una transformación del Hunyuan Chi. También existen otros procesos a través de los cuales las existencias visible e invisible cambian la una en la otra. El metabolismo biológico es un ejemplo obvio, en el cual, durante el proceso de asimilación, el cuerpo cambia las características de los materiales que ha tomado y al mismo tiempo permite que estos materiales cambien una parte de la completud. Durante el proceso en el cual dos materias simples se transforman a través de Junhua en una materia más compleja, los dos materiales originales y su campo de chi se rehacen y reúnen en una sustancia con un campo de chi de completud y un centro. Cuando materias complejas se transforman en materias más simples, la materia original y su campo de chi se alteran y descomponen en subunidades más simples. La comida, por ejemplo, se rompe en sus constituyentes químicos. Cada subunidad entonces reconstruye su centro y su campo de chi para formar una nueva unidad independiente. Esto se explicará a detalle en el capítulo 4, el Hunyuan Chi humano. ¿Alguien quiere comentar o continúo leyendo? Okay. Muy bien, gracias, José. Bueno, acá yo sí voy a comentar algo. Voy a volver a una partecita que leyó José que dice: durante un proceso de Junhua, las características de una sustancia cambian y una nueva completud es formada. Luego más adelante dice: en la teoría Junhua, esto no es una simple reacción química, sino una transformación del Hunyuan Chi. También existen otros procesos a través de los cuales las existencias visible e invisible cambian una a la otra, y el metabolismo biológico es uno obvio. Volvemos a cerrar los ojos y vamos a hacer de nuevo el ejercicio y vamos a sentir esto, ¿sí? Volvemos a llevar la conciencia al interior del Dantien bajo, a un punto profundo. Desde ese punto profundo al interior del Dantien bajo, observamos el movimiento de chi
de abrir y cerrar, de expansión y contracción. Y vamos a observar el movimiento que hay entre abrir y cerrar, y en abrir y cerrar. Y vamos a ir percibiendo su transformación. Hay procesos biológicos que se suceden. El aire que ingresa y va transformando, nos va nutriendo. Vamos cambiando, aunque no lo veamos, aunque no lo sepamos, son procesos que suceden todo el tiempo. La transformación se está sucediendo, todo en el universo, como al interior de nosotros, porque somos universo. Nos abrimos y cerramos, y en este proceso nos transformamos. Vamos a un punto al interior del Dantian bajo, regresamos y abrimos los ojos. Bien, ¿sí? Es la manera en que puedan ir asimilando semejante información en el libro, que la vayan sintiendo, ¿sí? Despacito. Muy bien. Sigo. Seguimos leyendo, ¿sí? Seguimos. Gracias, José. ¿Cuál es el mecanismo del Junhua? La materia tiene dos patrones de Junhua, de una forma simple a una más compleja, y de una forma más compleja a una forma más simple. Ambos patrones tienen el mismo mecanismo. Ambos trabajan a través del Junhua, de la estructura, del tiempo-espacio, de la sustancia. ¿Qué quiere decir? La información de esa sustancia. ¿Qué quiere decir la información de esa sustancia? La información de un objeto, en esencia, tiene el cuándo y el dónde, y la coseidad del objeto. Por lo tanto, la información es la estructura, tiempo-espacio del objeto. El Hunyuan Chi de todas las sustancias se intersecciona y se interpenetra, pero solo cuando sus estructuras temporoespaciales se influencian una a la otra con suficiente fuerza, romperá su actual información y formará una nueva completud que se reunirá como chi y entonces aparecerá en una forma. Esta es la manera en la que el Junhua forma una nueva completud Hunyuan. Hay tres patrones de Junhua material en el universo. Junhua de la estructura tempo-espacial por energía. La información de una estructura causa que la información de otra estructura haga Junhua, o sea, fusión y transformación. Y 3, Junhua guiado por la conciencia. Muy bien. Vamos a leer, no vamos a poder terminar, creo, pero vamos a intentarlo, esta partecita. Los tres patrones de Junhua. Junhua dijimos que es fusión y transformación. Con estos movimientos, ¿sí? Que vimos antes. Abrir, cerrar, dispersar, reunir. Este tipo de Junhua se encuentra principalmente en la materia inorgánica y es causada por movimientos de azar en el mundo natural. Una montaña que se desploma podría ser un ejemplo. Muchos otros se encuentran en técnicas de la ciencia moderna que inducen cambios físicos a la materia. Casi todos los métodos modernos de producción pertenecen a este patrón de Junhua por energía. Durante el proceso, el estado
balanceado de energía de la materia se rompe y se produce un nuevo Junhua junto con un nuevo material. De cualquier manera, la información del objeto guía la existencia de su energía y de su materia. Por lo tanto, siempre es difícil romper el estado balanceado de energía de la estructura tempo-espacial del objeto desde afuera. Normalmente se requiere de una gran cantidad de energía. Una estación de quema de carbón puede ser un buen ejemplo, mientras que una escala menor, el proceso sigue siendo el mismo. Incluso una síntesis química sencilla ha probado ser difícil en la ciencia moderna, requiriendo grandes presiones, calor y un proceso complicado de síntesis. Un proceso de esta naturaleza puede ser factible para sustancias inorgánicas, pero no para los complejos componentes de los organismos. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de Junhua dentro de los organismos? Vimos hace un ratito que el ki al interior de la materia se concentraba más. ¿Se acuerdan? Que estaba más concentrado. ¿Sí? Y aún un poquito más atrás del libro, vimos que para poder cambiar la estructura de esa materia, estamos tratando de responder esa pregunta. Se necesitaba un campo muy fuerte para que pudiera cambiar la estructura de la materia, que creo que Ale hizo una pregunta respecto a eso, me parece que fue la clase pasada. Entonces, es importante, por ejemplo, para la materia orgánica, ir profundo y empezar a abrir. Mientras más abra, mientras más disperse, más voy a poder hacer ese cambio. Es mi respuesta a la pregunta. Creo que va por ahí, pero no sé si alguien quiere aportar algo más y si no, seguimos. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. 2. La información de una estructura causa que la información de otra estructura haga Junhua. Acá se va abriendo un poquito más. Hay millones de reacciones químicas en todo momento dentro del cuerpo de un organismo, especialmente de las criaturas avanzadas. Todos estos son procesos de Junhua y todos son llevados a cabo bajo temperatura y presión regulada. Esto quiere decir que la energía consumida en el proceso Junhua es muy pequeña. El proceso es más económico que un proceso Junhua manipulado por energía, puesto que este es afectado por la información. Es el patrón básico de la vida para procesos Junhua y puede ser dividido en dos tipos. 1. Dos estructuras tempo-espacial diferentes pero complementarias se influencian entre sí para hacer Junhua. Y 2. Inducción de estructuras tempo-espaciales similares. 1. Esto se refiere a cómo la información de una sustancia es naturalmente complementaria a la información de otra. Y esto incluye al macho y la hembra, a un espermatozoide y un óvulo, o sin duda a cualquier par de sustancias que tengan atracción magnética. La vida en el macrocosmos se organizan de esta manera y también es el principal patrón de producción de enzimas durante el metabolismo orgánico de la energía. La bioquímica ha demostrado que las reacciones químicas se llevan a cabo por el efecto de las enzimas y que el efecto y producción de enzimas requiere coenzimas enzimáticas. Por lo tanto, cada cambio químico en el organismo también involucra una serie de cambios en la materia y formaciones materiales, todas las cuales
son completadas rápida y mucho más eficientemente que en las técnicas de síntesis artificial. En la teoría de la completud Hunyuan, en cambio, el cambio es un resultado de una inducción complementaria tempo-espacial o el encuentro de dos cosas que son naturalmente atraídas, la una, la otra, con el propósito de fusionarse y transformarse en una nueva sustancia. 2. Inducción de estructuras tempo-espacial similares. Esto se refiere a un organismo copiándose a sí mismo para producir otro organismo similar. El nuevo organismo se forma bajo la influencia de la estructura tempo-espacial original. En la ingeniería genética, el proceso por el cual el ADN se transcribe a ARN es un ejemplo típico. Muy bien. Ay, 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 cuántas cositas. Voy a tener que abrir el micrófono, Lu. Muy bien, acá vamos, Nidia. Es maravilloso esto, ¿no? Hay una parte que, cuando habla de lo que pasa en los organismos vivos, a temperatura baja, a presión atmosférica, en realidad no es porque ese Junhua sea sencillo, porque si se quiere hacer eso fuera del organismo, se requiere muchísima temperatura, muchísima presión, muchísimo tiempo, sino que tenemos las enzimas. Y las enzimas, que son unas proteínas especiales, que lo que hacen es facilitar el encuentro. Cada reacción bioquímica en la célula tiene su enzima, y eso es lo maravilloso, ¿no? Por eso amo la bioquímica. Lo que hacen es permitir ese Junhua, en términos de la ciencia chinen, bajando el nivel de energía que se necesitaría en el laboratorio, por ejemplo, para que esa reacción ocurra. Entonces las enzimas, al bajar esa energía de activación, que así se llama, hace que el Junhua sea rápido y que los organismos vivos podamos tener esa dinámica que tenemos. Y lo que dijiste, o que lo que leíste del ADN, que se copia como ARN o como ADN, porque el ADN se duplica, tiene la información. Todos esos mecanismos de síntesis de ADN, de ARN, todos están mediados por enzimas. Están las enzimas que preparan las moléculas, están las enzimas que unen otras moléculas. Todo el Junhua biológico está regido, el fundamental. Hay algunas reacciones que ocurren espontáneamente, pero no es lo que caracteriza al ser vivo. El Junhua está facilitado por estas maravillosas moléculas de diseño de la naturaleza, que lo que hacen es Junhua permanentemente, a muy bajo costo. Por fuera no lo podríamos hacer. Bueno, eso es lo que quería comentar, porque hay una parte que dice, como que en el organismo, como que no hay costo. Sí que hay costo en las reacciones. El tema es que al tener las enzimas, no pagamos ese costo. Hermoso, Nidia. Muchas gracias. Qué lindo tenerte en el grupo porque tiene mucho de química, de física ese libro, así que es muy, muy bueno. Marta, muy bien. Tarea para el hogar. Hasta acá llegamos. ¿Sí? Seguimos el otro miércoles. Tarea para el hogar. Lo que ustedes hagan, ya sea que cocinen, que den una clase de Qigong, de Tai Chi, que lean un libro, todo lo que hagan, sientan ese proceso de Junhua, sientan ese movimiento de expansión y contracción y sientan cómo se van transformando con cada cosa que hagan. ¿No es maravilloso? Es como volver a nacer, es como otro mundo, como ver el mundo con otros ojos, ¿no es cierto? Porque es como
como que es algo nuevo, ¿no es cierto? Porque es como que algo que está en continuo cambio, es como que ahora estamos como viendo lo distinto. Entonces, es como ese asombro de niño de nuevo. Entonces les pido que si pueden en esta semana sientan toda esta información, no con definiciones y duro así, ¿sí? Como esa teoría dura, sino que vívanla, siéntanla y van a ver cómo está ahí, está toda la información del campo, lo van a ir sintiendo, solamente eso, sientan ese junjua y sientan esos movimientos de la energía, solo eso, con todo lo que hagan en la semana. Le estoy debiendo a José la lectura de esta hermosa maestra que tradujo el libro en inglés, que es un poema, chicos, no saben lo que es este libro en inglés. La otra clase, ¿te parece si lo hacemos, Josecito? ¿Sí? ¿Vale? Lo leemos y ya nos vamos preparando para el próximo capítulo, que sí vamos a tener que trabajar con ambos libros para poder complementar la información que es hermosa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bueno, claro que sí. bueno, Sí, pues te tengo... ah, pues es que es mucha información lo que estamos manejando y lo que está manejando el libro, pero es que padre, ¿no? Descubrir todas estas leyes que operan en nosotros sin que lo sepamos. Y también ver, tomar conciencia de lo complejo que somos, ¿no? Y lo complejo que es la vida y que a veces no lo sabemos. Está padre saberlo. Tal Sí, cual, tal cual. Muy bien. Abrimos los micrófonos, decimos jaolá y ya nos desconectamos. ¿Sí? Que tengan una hermosa semana y un hermoso día. Jaolá. Hola. Puño Linton. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.